Esto que es la presentación de estados financieros que la NEC 1, siempre recordándoles de que esta norma internacional lo que establece es la presentación de estados financieros de propósito general, ¿no? Para lo cual son 4 estados financieros más sus notas a los estados financieros. Habíamos llegado al punto, para terminar esto, estamos por aquí. Cuando nos hablaban de lo que significa la compensación, siempre considerando lo que es relevante. También nos habían hablado de la información comparativa, por lo menos debe ser comparado con el año anterior. No necesariamente así, tiene que ser puede ser también con 3 años o 4 años de comparación. Lo mínimo es que los estados financieros vayan comparados por 2 años, ¿no? En cuanto a la estructura e identificación, habíamos establecido que debe siempre el estado financiero mostrar el nombre o tipo de identificación del estado financiero, a qué entidad pertenece, la fecha del balance o el periodo. Si es balance es al, si es periodo es por él. Eso quiere decir que el balance general que es estático es a una fecha de corte, es al. En cambio, el estado de resultados demuestra el desempeño por él, o sea, por todo el año. Debe incluir la moneda de presentación y en algún caso, si es que la presentación es en miles o en millones, entonces debe establecerse el nivel de desagregación, ¿no? En el redondeo. Entonces, en ese redondeo, por ejemplo, es importante considerar que este nivel de redondeo suele ser importante a la hora de exponer y presentar los estados financieros. O sea, cuando estamos hablando del nivel de redondeo. Algo que es de la moneda, estamos hablando, ¿no? Del tipo de moneda. En todo esto, si entramos un rato a internet, existen protocolos internacionales de simbología. Eh, se ha establecido cierto tipo de protocolos que ustedes deben seguir, por si acaso. Entonces, ahí están los tipos de moneda del mundo y cómo se representan. Porque es universal, así es como se reconocen las diferentes monedas. Por decir, veamos los más conocidos. El boliviano se considera como bob en el mundo. ¿Ok? Y aquí hay un error. Aquí tienen un grave error porque el boliviano no es con punto. Por si acaso, también ahorita vamos a ver la ley. Miren las monedas que existen en el mundo y cómo es que se referencia, ¿no? Quieren tener una moneda del Congo,
Entonces es el congolés francés que se simboliza como CDF. El peso chileno simplemente es peso. En China la moneda es el yuan y su símbolo es una Y con dos rayitas y en realidad se pone como CNY. Ha cambiado un poco el tipo de representación, por ejemplo, últimamente el de Estados Unidos. Si lo vamos a ver por ahí, el euro es así, el símbolo de moneda, o si no, se pone como EUR. Entonces, al rato de que ustedes manden información al exterior, tienen que elegir, buscar en esta simbología que es universal y obviamente hacer una adecuada representación, ¿no? Ahí están, miren tantas monedas que existen en el mundo. ¿Ok? El peso mexicano, simplemente peso. A ver, vamos a escoger el de Panamá, el Balboa. El Perú, el sol peruano, pero es una S con un slash más un puntito. Ok. Entonces ahí, por ejemplo, el de Estados Unidos ahora ha sido modificado. Aquí no se muestra, pero el símbolo en Estados Unidos ahora resulta ser por ejemplo, la USD. Antes se ponía como así. Ahora ya se pone como USD. Eso lo tienen que saber. Después, en el nivel de redondeo, por ejemplo, en el boliviano, también es importante porque mucha gente se equivoca, Hay una ley en Bolivia, que es la ley boliviana, que es la ley 901. Esta es la ley 901. Me interesa mostrarles eso porque normalmente se equivocan en Bolivia. Ahí está, les estoy mostrando la ley 901. Esta ley 901 establece que el símbolo de la moneda boliviana en su artículo 2, que está aquí, dice, se los voy a leer textualmente, el símbolo de la moneda de Bolivia será bolivianos. Y la ley dice, entre paréntesis, B mayúscula, seguida de una S minúscula, y que se antepondrá, esto es bien importante, sin espacio ninguno, ni punto, no incluye punto el boliviano, por si acaso. La ley dice sin espacio ni punto a la expresión numérica, sin espacio ni punto a la expresión numérica, ¿no? Y el símbolo de centavo será una C minúscula seguida por un punto, el símbolo de centavo, ¿no? El cual también se antepondrá a la expresión numérica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pongan una cifra en bolivianos, ponen la cifra bolivianos, B mayúscula, una S minúscula, sin espacio ni punto, ¿de acuerdo? Ley 901. Entonces, más bien se los copio para que ustedes tengan la referencia, porque
Veo letreros inclusive hasta de entidades muy conocidas cuando le ponen bolivianos con punto. Ese es un grave error porque bolivianos con punto no es la moneda boliviana. ¿Ok? Artículo 12, entonces. Bien. Solo como referencia, porque puede ser que muchos de ustedes entonces voy a remarcar esto. Listo. O sea, cuando ustedes se presenten y digan, son bolivianos, por ejemplo, 1000, se pone 1000, 1, 2, 3. ¿Ok? Y en la separación de miles o millones, en Bolivia lo que corresponde es punto, y en la separación de en la separación de centavos es coma. Eso es muy importante. En Estados Unidos es diferente. Por ejemplo, dicen son. Ahora el símbolo de dólar es USD, como hace un rato les he mostrado, una simbología nueva, universal, ¿no? Por decir 2 millones. Eso es. Los miles y millones en Estados Unidos se separan con comas y los centavos con puntos. En Bolivia, esta ley que acabo de mostrarles, la ley 901, establece que la separación es en de los miles con puntos y así. Entonces, ahorita lo vamos a buscar. Bueno, no lo tengo ahí, pero en algún momento lo vamos a encontrar, ¿no? Para no distraernos, esa es la forma en que, ¿no? Error. Este sería un error, de acuerdo con la ley. Es decir, estos errores, por ejemplo, ¿no? Errores. Los errores serían decir bolivianos son bolivianos punto 1000. Ese es un error. También este es un error, decir son bolivianos 1000, porque aquí hay una separación, ¿ok? Aquí hay una separación. Aquí hay un punto. Estos dos están errados, ¿de acuerdo? Lo correcto es expresar así, de acuerdo con esta ley. Bien, ustedes que van a ser profesionales, esos errores no pueden cometer, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a descripción de redondeo, si uno quiere expresar, por ejemplo, 1.000.000 de bolivianos, al ser no un nombre propio, se pone sin mayúscula, que es diferente de poner Bolivia con mayúscula como nombre propio.
Bueno, eso lo saben ustedes. Un boliviano es igual a 1.000.000 de bolivianos, es igual a, por ejemplo, decir miles de más bien, bolivianos miles eso también representa 1.000.000 de bolivianos. ¿Ok? Otra forma de representar eso es bolivianos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces, o también otra forma se representa millones bolivianos 1. Es otra forma de representar. Otra forma de representar son bolivianos 1. Por lo tanto, miles de bolivianos sería, ahora sí, ¿ok? Entonces, a eso se refiere la norma cuando dice debe expresarse la moneda de presentación, el nivel de desegregación y el redondeo. Entonces, estas son las formas de redondeo. ¿De acuerdo? Y estos son los errores que se cometen. Bien, sigamos. Debe expresarse el periodo que se informa. Entonces, cuando es que es cuando se debe informar un periodo, se sobreentiende. Voy a quitar aquí un poco. Lo voy a poner más bien en tablita. Que si el estado financiero es estático, entonces se dice al ejemplo, al 31 de diciembre de 2019. Si estamos hablando del estado de resultados, o sea, la norma no habla en realidad de balance general, aunque también establece que cada país puede poner un nombre de uso propio. Ya habla del estado de situación. En Bolivia se conoce como balance general. En
También el estado de resultados se conoce como estado de resultados integrales. ¿Okay? Y ese refleja periodo completo. Eso quiere decir una forma. Hay una forma que dirá por él se sobreentiende que es un ejercicio completo. Por lo tanto, es el ejercicio terminado el 31 de diciembre. Si se pone así, se sobreentiende que es un año. Sin embargo, para mejor expresión, a veces se dice por el año terminado el 31 de diciembre. Y si es solo un trimestre, entonces se dice por el trimestre terminado el 30 de junio, por ejemplo. O si el periodo es irregular, porque puede ser que esta empresa recién se ha constituido, por decir, el 15 de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces se dice por el periodo del 15 de septiembre, ¿sí? Al 31 de diciembre. ¿Ok? Entonces, esa es la terminología que se utiliza para todos los que son dinámicos, que en este caso es el estado de resultados, el estado de cambios, el patrimonio, más conocido en Bolivia como estado de evolución, el patrimonio neto, que también ese estado es estático y es dinámico, y sin embargo es costumbre tratarlo más bien como dinámico antes que estático. Lo mismo ocurre con el estado de flujos de activo, que también es estático y dinámico, pero más se lo representa como dinámico. ¿Ok? Bien, sigamos. La clasificación es de dos formas en los estados financieros. Uno, una clasificación que representa los activos corrientes y los pasivos corrientes y se llama por categorías separadas. Estados financieros con representación de categorías separadas se llama. Y el otro es estados financieros que se representa y se presentan por su liquidez, es la otra forma. ¿Ok? Donde no se hace separación de activos corrientes y pasivos corrientes. Simplemente la presentación es en cascada, como el caso de los bancos en Bolivia. Por lo tanto,
los estados financieros deben representar el estado de situación financiera, el estado de los resultados integrales, más ORIS, o sea, más los otros resultados integrales que no están en el estado de resultados, ¿sí? El resultado integral total y recién presentar el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, más notas a los estados financieros. Aquí lo más engorroso, de acuerdo con las normas, suele ser presentar el estado de resultados integrales. Si a futuro Bolivia adopta las normas internacionales de información financiera, esas normas internacionales de información financiera, ¿no es cierto? Quiero decir con plenitud, porque Bolivia sí ha adoptado las normas internacionales con su resolución 2 desde el año 94, pero en algo que no, en carácter de supletorio en caso de no existencia. Por lo tanto, pues lo que tenemos es que si adoptamos con plenitud, tendríamos que ya no presentar un estado de resultados, un estado de resultados integral, como lo presentan los países que adoptaron con integridad en su totalidad la norma internacional. Es algo que ustedes deben aprender de acuerdo con las normas y así es como nosotros enviamos los estados financieros, ¿ok? Cuando nos piden que hagamos estados financieros bajo NIFS. Voy a ver y mostrarles por aquí, yo no sé si tengo, creo que tenía aquí unos estados financieros, por ejemplo, de Chile. Esta es una memoria de una empresa. Esta es una conocida de leche, Soprole. A ver, y les mostraré cómo presenta estados financieros bajo NIFS. Está más abajo. Ahí está. Ahí está. Este tiene, vamos a ver si está, este creo que no está bajo NIFS, pero aquí está, ¿no? Entonces presenta, miren, el balance general, activos, corrientes y no corrientes, con clasificación de corrientes y no corrientes, como pide la norma. Los pasivos los clasifica en pasivos corrientes y no corrientes, como especifica la norma. Por lo menos por 2 periodos, 1, 2, más sus notas a los estados financieros. Luego, ¿cómo presenta el estado de resultados? El estado de resultados lo clasifica por, veamos, por función, ¿ok? Esta empresa. Cuando digo por función es porque presenta el costo de ventas segregado. Por naturaleza sería diferente. Y ahí está, además dice, fíjense, por función. Y una vez que presenta el estado de resultados, inmediatamente le continúa y dice, también presentamos el estado de resultados integrales. Continúa con todo y los ORIS. ¿De acuerdo? Que no afectan al estado de resultados o a las cuentas de ingresos y gastos.
Estas son todas las partidas que no están afectando a lo que significa la determinación del resultado de ganancias y pérdidas, pero sí afecta el resultado integral. ¿Ok? ¿Cuáles son esos en este país, en esta empresa? Por ejemplo, estos que hacen estas partidas, porque aquí esto está vacío. Bien. Y obviamente también, y también, y también el estado de flujos de efectivo, que puede ser método directo o indirecto. Siempre el método directo es mejor, y sin embargo en Bolivia les gusta preparar el estado de flujos de efectivo método indirecto. En los otros países el método directo es el mejor. ¿Ok? Ahí está, donde se tiene la conciliación, más bien, donde simplemente se presenta esto con sus valores brutos y no se tiene la conciliación. Aquí está la representación de la moneda. En Chile, la moneda, el peso chileno se representa una S quebradita. Entonces, ahí fíjense, esta es la moneda de Chile. Y si puso una M adelante, fíjense, hay una M adelante, ¿qué significa? Significa que es en miles de pesos, como ya les he explicado hace un rato. Cuando se pone una M aquí, es en miles. Si se pusiera dos M's, sería en millones de pesos. Por lo tanto, estos estados financieros tienen una representación de redondeo en miles de pesos. Esto, por decir, para no complicarse, aquí tenemos, aquí hay 1 billón, ¿de acuerdo? De pesos en esta representación. Bueno, eso es, y más el estado de evolución del patrimonio neto de Soprole, que es este que está aquí, de un año comparado con otro. ¿Ok? Y donde aquí no se presenta, pero aquí dentro van a ver también algunas partidas que hacen a los ORI. Y después se incluyen las notas, como siempre lo hemos estado representando, partiendo de las notas en sus antecedentes, información general, la segunda parte, todo lo que significa los, las normas, o sea, quiero decir, las políticas y prácticas contables. ¿Ok? Y de cada una de ellas, y luego las composiciones de las cuentas, ¿no? Todavía es políticas contables, ahora va a venir todo lo que hace a composiciones de cuentas, ¿de acuerdo? Y otros, eso ya lo hemos visto. Bien, sigamos. Entonces, ya saben, el estado de situación financiera, resultado integral, otros resultados integrales, los cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas a los estados financieros. Así es como se presenta. ¿Okay? Y el estado de situación financiera, que puede ser clasificado en corriente y no corriente, que después los lleva al patrimonio, y el patrimonio tiene relación con el estado de resultados integral. Estos dos están íntimamente ligados. Ya hemos visto el activo corriente y el pasivo corriente de acuerdo con la naturaleza de la empresa. Tienen que considerar con mucho cuidado la naturaleza
la naturaleza de las empresas. Ejemplo, ejemplo de naturaleza de empresa. Las empresas comerciales en el país normalmente toman por lo menos 12 meses desde la fecha del último balance, un año. Con mucho cuidado, hay ciertas empresas que hacen al giro del negocio que su periodo corriente no es de 12 meses. Son pocas, pero existen. Ejemplo, las empresas de licores, las empresas que producen whisky. La maduración del whisky suele ser de 2 años. Entonces, entre lo que producen y venden, el transcurso es de 2 años, ¿ok? De 2 años. Eso significa que entonces lo corriente es un periodo de 2 años y no de un año. Eso es extraordinario. Eso sucede extraordinariamente en algunas empresas. Lo corriente es que sean solamente 12 meses, ¿de acuerdo? Por eso se llama aquí y dice, hay que tener mucho cuidado el curso normal de explotación. Hay ciertas empresas cuyo curso normal de explotación no son 12 meses, ¿ok? Como las que producen whisky, que son de 24 meses para definir qué es corriente y no corriente, ¿ok? Bueno, yo diría que esos casos extraordinarios hay que dejarlos por un lado, porque lo normal es que es de 12 meses. ¿Ok? Ya hemos visto esto, lo corriente y no corriente, y debe informarse en la situación financiera y en notas, de acuerdo con la NIC 1, párrafo 117, claramente las condiciones de las propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, intangibles, activos financieros, donde están cuentas por cobrar y cuentas por pagar, inversiones temporarias y el efectivo, las inversiones de largo plazo con participación y por separado los activos biológicos, los inventarios, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, el efectivo y sus medios líquidos equivalentes y el total, ok, de activos clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIF 5. Ok, ejemplo de estos son, para tener mejor reflejo, que también lo vamos a ver después y sin embargo ya se los voy diciendo. Si yo tengo un activo fijo o propiedad, la propiedad, planta y equipo, y esta propiedad, planta y equipo, tomo la decisión de venderlo, una parte, por decir, tengo un vehículo y yo ya no quiero el vehículo, el camión repartidor, porque ya no voy a hacer reparticiones. Ya no, ese camión repartidor ya no puede ser propiedad, planta y